Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y hemos visto que Juan intencionalmente presenta a un Jesús que es más que un profeta. Jesús es Dios encarnado, es la revelación de Dios, y que si creemos en esa revelación, creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Hemos estado analizando en estas últimas mes y medio tal vez, diferentes encuentros que Jesús tuvo con personas que confirman lo que Juan quiere decirnos de Jesús, y cosas que también en las señales que Jesús dio que muestran que Él es divino. Hoy vamos a estar estudiando y analizando más profundamente específicamente lo que nos dice el Antiguo Testamento y el testimonio de Jesús mismo en cuanto a su obra y sus enseñanzas. Esto y mucho más te espera hoy en Estudiamos Juntos. Bienvenidos como todas las semanas a otra edición de Estudiamos Juntos, desde aquí los estudios de Forest City en Orlando, Florida, Estados Unidos. Estamos contentos de que estés sintonizándonos, ya sea domingo o cualquier día de la semana, para unirte a nosotros en este estudio que estamos haciendo del Evangelio de Juan. Hoy en la mesa me acompaña Joel y me acompaña Jennifer. Denar y Sammy no están con nosotros hoy, pero tenemos un buen reemplazo aquí en Jennifer. Así que gracias, Jennifer, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Vale por dos. Mira, ok, vale por dos. Así que no, pero gracias por estar acá. Y nada, vamos a comenzar con una oración, como siempre hacemos, y vamos luego a ir a Juan capítulo 5 a ver unas cosas que Jesús dijo. Vamos a estar analizando hoy, como dije, específicamente cuál era la obra y la misión de Dios, de Jesús. Porque Jesús dice que Él no hacía nada sin que el Padre se lo dijera o que el Padre ya lo hubiera planificado incluso. Y vamos a estar analizando eso bastante hoy. Así que vamos a comenzar con oración. Jennifer, si pudieras orar. Querido Dios, gracias te damos por este día, gracias por darnos un día más de vida, por siempre guiar nuestros pasos, Señor, y por el privilegio de poder estudiar tu palabra, aprender más de ti, Señor. Háblanos a través de este estudio, a nosotros y a todos los que están conectados, Señor, que podamos escuchar tu voz. Amén. Bendícenos y gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces, Jennifer, si puedes buscar Juan 5, 16 al 20, y Joel, si tú puedes leer Juan 5, 35 al 38. El contexto de estos versículos es la sanación que Jesús hizo del hombre cojo. Y entonces Jesús comienza con las personas que estaban allí de testigos un discurso, ¿no? Y en Juan 5, 16 al 20, ¿qué nos dice? Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que él ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Muy bien, me llama la atención acá en el versículo 18, cuando Jesús le dice, cuando los judíos dicen que quieren matar a Jesús no solo porque violaba el sábado, pero porque Jesús decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Como que los líderes religiosos entendieron lo que Jesús justamente quería declarar, que Él era Dios. Pero eso no lo podían aceptar. Y más adelante quiero hablar un poco de por qué se nos hace tan difícil, aunque veamos las obras, aunque escuchemos las enseñanzas, aceptarlas o rechazarlas. Y entonces acá, que es el texto clave, ¿no? En los versículos 19 y 20, donde Jesús le dice que todo lo que Él hace es por lo que Él vio que el Padre hace. Y dice en el 20, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Así que Dios, Jesús, no hacía absolutamente nada, sino era que el Padre le decía: haz esto, di esto, ve aquí, ve allá. O sea, realmente la agenda de Jesús la organizaba el Padre. La tiene organizada, yo creo, obviamente desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a ver ahora lo que dice Jesús en los versículos 35 al 38.
Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Muy bien, la versión mía en el 36 dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. La tuya decía las obras. Yo creo que dentro de la palabra obras podemos incluir enseñanzas, milagros, señales. Juan no las llama milagros, las llama señales. Pero acá él dice que las señales y los milagros o las obras son un testimonio también de que Él es Dios, de que el Padre lo envió. Entonces, evidentemente el Padre tiene una misión, tiene un plan, o sea, Dios, para que el Mesías ejecute. ¿Cuál es esa misión que el Padre tiene para que Dios haga? A través de las obras, de las señales, de la predicación. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Revelar quién es Él. Muy bien, eso yo también creo. Yo creo que la misión es, yo voy a orquestar, yo voy a preparar obras, voy a preparar señales, milagros, te voy a dar oportunidades para que en cada una de ellas la gente pueda ver que yo soy, o sea, Que tú eres la revelación. que tú eres la mía. revelación mía, exactamente. Y me pregunto, ¿será que Dios quiere hacer eso con nosotros también? Porque la Biblia dice, Pablo dice que Dios tiene obras para nosotros determinadas desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros hagamos. Es que todo lo que hizo Jesús es un regalo para nosotros. O sea, todo. ¿Un regalo en qué sentido te refieres? Nosotros nos tenemos que apropiar de todo lo que es Jesús. Por Ok. ejemplo, cuando estamos en Isaías, que describe la misión del Mesías. Nosotros, era la misión de Jesús. No, ahora es la misión nuestra. Una vez que Él muere y resucita, todo lo que Él hizo es nuestro ahora. Y nosotros nos Tremendo. apropiamos. Por eso Él dice que nos sentamos en el trono con Él. Él nos comparte todo. O sea, Él lo que hizo, lo hizo para compartirlo con nosotros. Y eso me gusta porque entonces cuando decimos, bueno, entonces yo tengo que revelar a Dios, y muchas veces pensamos que revelar a Dios es, ¿cómo revelo a Dios? Bueno, pues tengo que portarme bien, guardar los mandamientos, sacamos una lista de muchas cosas que tenemos que hacer que no son malas en sí mismas, pero que tal vez podemos hacerlas sin realmente revelar a Dios. O sea, conductistas. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos revelar a Dios? Para mí entonces es amando. Para mí, pero hay un paso, me parece, antes de amar, porque Ok. yo puedo decidir amar y no amar. Yo creo que yo reflejo a Dios rindiéndome. Ok. O sea, cuando yo muero a mí mismo, dejo que Dios viva en mí. Que es justo lo que hizo Jesús. Correcto. Entonces, es justamente muero a mí mismo para que el Espíritu de Jesús viva en mí. Ok. Y entonces, así Dios se refleja en mí. Muy bien. Entonces, el otro punto que tengo acá es, Jesús hacía obras y enseñaba, y esas obras y esas enseñanzas confirmaban que Él era el enviado, que Él era el Mesías, que Él era la revelación de Dios. El conflicto que tal vez algunas personas pueden tener, o que tal vez quiero traer hoy a la mesa, es que hubo y habrá individuos, organizaciones que van a imitar las mismas obras que Jesús hizo. O sea, van a hacer muchas obras, van a hacer señales, y van a predicar cosas muy parecidas a las de Jesús. Vamos a algunos textos aquí. Vamos a Mateo 24. Jennifer, ¿se puede buscar Mateo 24 o leerlo? Perdón, no buscarlo. Mateo 24, 23 y 24. 24, 23 y 24. Sí. Y Joel, si tú puedes leer Deuteronomio 13, 1 al 4. Déjame buscar Mateo porque quiero también leerlos acá. Mateo 24, 23 y 24 y Deuteronomio 13, 1 al 4. Okay. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Muy bien. Aquí Jesús, obviamente, que esto es un texto que lo conocemos muy bien, está diciendo que van a haber falsos cristos, falsos profetas, que van a hacer grandes señales, no señales cualquiera. Acá la versión dice que van a hacer grandes señales y milagros que pudieran engañar incluso a los escogidos. Entonces, de aquí parte la pregunta, ¿cómo entonces podemos distinguir cuáles son las obras milagrosas que estos falsos cristos van a hacer? Porque lo van a hacer en nombre de Cristo.
y que van a ser tan similares que aún personas escogidas, que eso es otro tema, cuando hablamos de los escogidos, pueden ser engañados, pueden caer en la trampa. Lo que me viene a mí a la mente es como que por sus frutos los conoceréis, y no tanto por los frutos de lo que hacen, sino de quiénes son y a quién revelan en su carácter. Ok, yo también me alineo a eso al final, pero vamos a dejar la respuesta para ahorita. Deuteronomio 13, 1 al 4 nos dice unas instrucciones de cómo identificar a los falsos profetas. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás la palabra de tal profeta ni del soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Muy bien. Aquí Moisés le está diciendo, o Dios le está diciendo a Moisés, para que le diga al pueblo que la manera de identificar un falso profeta es que lo que dice el falso profeta no se cumple. Pero lo que dice el verdadero sí se cumple. Si entendí bien lo que dice la instrucción ahí, ¿verdad? Entonces, si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, nota lo que dice aquí. 7, 22 al 23. Sí, mira lo que dice Jesús con respecto a su segunda venida. Cuando Él regrese, va a haber este grupo de personas. Mateo 7, 22 al 23. ¿Quién lo lee? Yo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ok, evidentemente va a haber un grupo de personas que profetizó, y lo que profetizó se cumplió, porque si no, no hubieran dicho, pero es que profetizamos, y sacamos demonios. Entonces, traigo todo esto a la mesa para analizarlo, obviamente, porque aquí en Deuteronomio Dios le dice es que el verdadero profeta se va a distinguir porque lo que él dice se cumple. Pero evidentemente van a haber personas que van a profetizar en nombre de Dios y lo que dicen aparentemente también se cumple. Y la pregunta vuelve a ser, ¿cómo identificamos a un falso Cristo de uno verdadero? Apocalipsis 13, 11 al 15. Y perdonen que hoy estoy un poco... con la garganta como siempre, ¿no? Hoy estoy con la garganta como siempre. Hoy estoy con la garganta como siempre. No, es que no se ha corregido. el último programa pensé que había mejorado un poco, pero... Apocalipsis 13, 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Muy bien, aquí sabemos que esto es una bestia que no ha surgido todavía y que va a ejercer un poder en el mundo entero, y ese poder le va a ser dado porque va a hacer ciertas señales y prodigios que la gente va a decir, no, es que esta persona tiene que venir de Dios. Y le van a dar autoridad a este grupo, a esta bestia, porque hace obras y señales y prodigios maravillosos. Pablo nos advierte también aún más, en más específico, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer ese. 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El hombre de iniquidad, una vez más, prodigios y señales. Sabemos que, y lo analizamos cuando estudiamos Apocalipsis, que todo lo que Jesús hace, todo lo que Dios hace, Satanás lo counterfeit, en inglés dicen lo imita. Lo imita. Y es tan bien buena su imitación que va a engañar al mundo entero.
O sea, va a engañar a los que no están con Dios. No están conectados. Muy están bien. escuchando. Y entonces ahí hace la pregunta, ¿cómo es que los que están con Dios no son engañados con estos milagros? Lo que pasa es que nosotros cuando decimos, bueno, a ver, dame ciertas señales que describen a estas personas por sus frutos. Y está bien, hay ciertas señales, ciertas cosas que son características, pero no tiene tanto que ver con lo que pasa en ellos, sino que tiene que ver más con lo que pasa en nosotros. Okay. Tiene que ver con quién estamos nosotros hoy. O sea, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a ser engañados. Pero si estamos lejos de Dios, quizá o estamos en una apariencia religiosa, pero no estamos realmente conectados con Dios, vamos a ser engañados. Entonces, digamos, por jugar aquí al abogado del diablo, digamos que hay una persona, en el tiempo de que se levanta esta bestia de Apocalipsis 13, que nunca ha sido cristiano, nunca ha aceptado nada de Dios, digamos que es una persona, no sé, por decir una religión, un budista. Y de momento, donde él está, hay un falso Mesías, un falso Cristo, que empieza a hacer señales y milagros, pero esta persona nunca le ha dicho, Señor, yo te acepto, o Espíritu Santo, lléname. ¿Cómo esa persona va a distinguir si es Dios o si es uno falso? Bueno, para mí por eso es tan importante el buscar. Okay. O sea, en todos lados el Espíritu Santo está actuando y el Espíritu Santo está llevando a una verdad más clara, no importa si sos budista, si... o sea, el Espíritu Santo está actuando ahí. Hay gente que se rechaza y gente que no se rechaza. Hay gente que le hace caso al Espíritu Santo o le hace caso a sus tradiciones y a las falsas enseñanzas que han recibido. Entonces, todo depende de la actitud. Ahora, a mi criterio, en el Apocalipsis es claro que y lo vemos en la mayoría de la Biblia, pero por lo menos desde el Nuevo Testamento en adelante, que los que no están con Dios son personas que usan la fuerza para llegar a los objetivos. Okay, muy Entonces, bien. para mí, esa es una de las señales claras, que sería uno de los frutos. O sea, no pasa por si se viste de blanco o se viste de negro, sino que pasa por la actitud que tiene la persona. Es una persona que utiliza la fuerza para llegar a los objetivos, incluso los objetivos de Dios. Claro. Y entonces el Apocalipsis justamente describe eso. Los que usan la fuerza para llegar a los objetivos que Dios quiere no son personas que están con Dios. Me gusta lo que dijiste porque me hace pensar entonces que independientemente de nuestro trasfondo, en el momento que se presente la prueba, por decirlo así, yo no sé cómo llamarlo, que vaya una falsa aparición, el Espíritu nos va a impresionar. Pablo lo dice en Romanos, que Dios de alguna manera, está constantemente diciéndonos. Y ahí vamos a distinguir, aunque tal vez nunca hayamos escuchado de Dios, aunque tal vez nunca hayamos escuchado de Jesús, vamos a poder distinguir por la impresión que el Espíritu nos da de que hay algo raro con lo que está diciendo. No sé, me parece, Sí, por lo que estás diciendo. Yo creo que eso que tú acabas también de decir, de que los que no están con Dios siempre usan la fuerza, los que están con Dios usan la libertad. Esto es una marca distintiva también. Al final del día, yo lo que puse aquí en mis notas también para contestar a esa pregunta, ¿cómo yo puedo saber? Para mí la respuesta es si lo que se está haciendo no está mostrando la revelación que Jesús dio de Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las obras y las enseñanzas que Jesús hizo en la tierra? Que estaban obviamente predichas en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunas de ellas rapidito. Isaías 35, 1 al 6 y Jeremías 23, 5 y 6. Porque para mí, cuando analizamos qué fue lo que Jesús hizo, si las personas que dicen ser Cristos o ser profetas o lo que sea, no alinean con lo que Jesús hizo o enseñó con el espíritu, con la actitud de Jesús, debo decir, entonces me parece que también eso puede ser evidencia de que es falso. No, me voy a explicar con esto. Isaías 35, 1 al 6, que lo lee. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios.
Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Muy bien, me gusta mucho porque acá dice que la gloria de Dios se manifestará en el versículo 2. ¿Y cuándo se manifestó la gloria de Dios en su total expresión? Hasta este momento, en Jesús. Entonces dice que cuando se manifieste esa gloria, dice que los débiles serán fortalecidos, los que están desanimados serán animados, que los que están ciegos van a ver, los que están sordos van a escuchar, el cojo va a saltar como el ciervo, los que no pueden hablar cantarán. O sea, estas son todas cosas que hizo Jesús cuando estaba en la tierra, y para mí esto es un acto de compasión y misericordia. El que está en necesidad, el Mesías le ayuda. Y yo creo que, no sé, capaz que estoy equivocado, una de las cosas que tal vez debemos observar y analizar cuando veamos a alguien hacer cosas es cómo esa persona trata a las demás. Es una persona que le da compasión, el que está sufriendo, el que está en necesidad y trata de hacer algo, o no le importa nada, y es una persona que, aunque predica y hace cosas, es una persona que solo piensa en sí misma y en su beneficio propio. Es una de las cosas. Jeremías 23, 5 y 6. Jeremías, ¿qué dije? 23. 23, 5 y 6. Dice, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiada, y este será el nombre con el cual lo llamarán: Jehová, justicia nuestra. Muy bien. En otras palabras, el que representa a Jesús tiene que actuar con justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que lo hemos mencionado aquí muchas veces. ¿Qué hace Dios cuando es justo? ¿Qué hace Dios? Salva. Salva. Y lo leímos ahorita, ¿no? Leiten dice que viene para juzgar. Con retribución. Para salvar. Para salvar. O sea, está bien claro. La justicia de Dios es salvar. Eso es otra cosa que cuando escuchemos un mensaje, cuando veamos a alguien predicar o hacer algún milagro, está con la justicia de Dios. O sea, está mostrando la justicia de Dios. O es de estas personas que dicen, no, por ejemplo, los que se ponen los carteles, esto dice: Dios odia a los homosexuales y si sigues homosexual te vas a quemar en el infierno. Es como que un mensaje que va contrario a lo que Jesús enseñó de cómo tratar al pecador, que todos somos pecadores, no el homosexual solamente. Vamos ahora a Ezequiel 34, 15 y 16. Ezequiel 34, 15 y 16. ¿Quién lee eso? Ezequiel 34, 15 y 16. Bueno, yo lo leo. Dale. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Evidentemente, todos estos textos que hemos leído son cosas que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Aquí específicamente Jesús dice que yo soy el buen pastor, y aquí dice que el pastor, Dios, el pastor, sana las ovejas que están heridas, protege las ovejas que están desprotegidas. Me parece, no sé si me hago entender con lo que estoy tratando de decir con todo esto. ¿Cómo distinguir de un falso Cristo, de un falso profeta, al verdadero? Por los frutos que exhiben. Sí, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, o sea, que es constantemente de amor, de compasión, de alegría, como decías ahorita, de libertad en vez de persecución. Todo eso son cosas que también podemos observar. Aparte, yo creo que el Espíritu obviamente nos va a resaltar esas cosas para que sean obvias, pero todas esas cosas son evidencias que podemos usar para decir, no, ese mensaje, no, o ese milagro, no. Pablo muchas veces en el libro de los Hechos se encontró con personas que hacían milagros, pero ¿con qué propósito era? ¿Cuál era la actitud? Ganancia propia, para hacerse dinero. Ahora, yo creo también, esto es quizás otro tema en sí, pero tiene que ver eso con el presente, no tiene que ver ni con el pasado ni con el futuro. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un profeta Balaam, y Balaam fue profeta.
O sea, y evidentemente alguna vez profetizó cosas que se cumplieron, profetizó cosas, y al final terminó en un presente, en una época de haber sido evaluado por el fruto y era un profeta verdadero, pero después cambió y se transformó en un profeta falso. O sea, no tiene que ver, por ejemplo, que yo le tengo que creer un profeta porque alguna vez fue utilizado por Dios. Claro. O sea, es en el presente lo que importa. Porque Judas también fue un discípulo usado por Jesús, hizo milagros usado por Jesús, y llegó un momento que terminó colgado en un árbol rechazando a Jesús. Entonces no es. También. Y por eso la única referencia que no cambia es Jesús. No podemos poner ninguna referencia, nos pueden ayudar los seres humanos y eso, pero no lo podemos poner como referencia, no podemos poner un profeta como referencia de conducta, porque a veces las iglesias que tienen algún profeta preferido ponen, y este profeta hizo esto, hizo aquello, y porque el profeta lo hizo está bien. No. Claro. No. O sea, Jesús es la única referencia. Entonces, por eso todo lo que hacemos, todas nuestras obras, toda enseñanza, tienen que obligatoriamente apuntar a Jesús. Claro. Si no, ya ahí está para mí un marcador de que no está de acuerdo a lo que Jesús está enseñando. Y por eso al final del día, cómo saber, para mí tiene que ver con, está apuntando a Jesús, está apuntando a lo que Jesús enseñó, está apuntando a la actitud de Jesús que reveló al Padre. Y para mí eso es una marca distintiva. ¿Por qué? Porque en Mateo 7:21 nos dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan nos contesta. Juan 6:40. Juan capítulo 6, versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. La voluntad del Padre es que creamos en la revelación de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Cree. Ahora, nosotros muchas veces utilizamos ese versículo de Mateo capítulo 7 para decir todos los que están en la voluntad de mi Padre, y entonces decimos, el que no guarda un mandamiento no está en la voluntad del Padre, ¿no? O sea, claro, generalmente lo usamos para eso, porque es una manera de hacer proselitismo. Correcto. Y no se está refiriendo realmente a eso. Es más, en el primer versículo, a mí me llamó la atención, el primer versículo que nos hiciste leer, que decía que los dirigentes religiosos querían matar a Jesús porque se hacía hijo de Dios. Vos fíjate, y porque hacía cosas en sábado, estaban tan dispuestos a defender un mandamiento que les parecía que era el principal, que no tenían problema de violar otro, y porque pensaban que eso hacía Dios también. Ellos pensaban que Dios guardaba el sábado, pero pensaban que Dios podía matar. Entonces, pero decían, este no está guardando la ley de Dios, porque no está guardando el sábado. Y resulta que la ley de Dios es algo mucho más amplio. Correcto. Y nosotros muchas veces también utilizamos esos versículos para señalar a aquel que creemos que no está guardando el mandamiento que nosotros guardamos, pero tenemos una idea tergiversada de Dios, y lo que Dios quiere es que realmente entendamos cuál es su carácter. Y por eso ese ejemplo me gusta mucho, porque puedes ver la actitud de los líderes religiosos que decían una cosa, pero su motivación y actitud era otra, y la de Jesús. Y para mí eso también es evidencia. Cuando ves a alguien que está muy celoso por la ley, pero está dispuesto a pisotear, está dispuesto a chismosear, está dispuesto a hacer política, está dispuesto a hacer cosas que van contrarias al fruto del Espíritu. Y hay veces también que nosotros pensamos que hay gente que no está guardando un mandamiento, como pensaban los fariseos que Jesús no estaba guardando el cuarto mandamiento, porque estaba haciendo cosas que ellos no estaban acostumbrados a hacer en ese día, y Jesús lo estaba guardando, a pesar de que ellos pensaban que lo estaba violando. Y nosotros muchas veces podemos pensar que hay personas que están violando el cuarto mandamiento cuando realmente no lo están guardando como nosotros, pero lo están guardando porque tienen el Espíritu dentro de ellos. Exactamente. Y nosotros hemos creado alrededor de ese cuarto mandamiento posiblemente muchos rituales que pensamos que el que no sigue esos rituales no está guardando el mandamiento, de la misma manera que hacían los fariseos con Jesús. Tremendo, tremendo. Bueno, las obras, señales y enseñanzas de Jesús eran para revelar el carácter verdadero de Dios, y eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre uno verdadero y un falso. Quien quiera que sea, ¿estamos queriendo mostrar a Jesús o algo falso? Entonces, la lección entonces hace un shift ahora, y
nos habla de que en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del testimonio de Jesús, ¿no? O sea, todas estas cosas daban testimonio, las obras de Jesús. Nos dice que Jesús cumplió más de 150 profecías del Antiguo Testamento. Y todos los evangelios son muy intencionales en constantemente, aún Juan, obviamente, en mencionar cosas que dijo Jesús, cosas que Jesús hizo, y después dice, Para que se cumpla. para que se cumpla lo que dijo el profeta, para que se cumpla lo que dijo la palabra en fulano de tal. Entonces, Jesús cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento que tal vez no vamos a leer todas, obviamente. 150 150 sería 30 mucho. minutos nomás. Pero vamos a leer por lo menos 5 y vamos a buscar no sé cómo hacerlo, el Antiguo Testamento primero y la confirmación en el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento primero y después el Antiguo Testamento. ¿Qué creen? No sé. Tú eres el maestro. Tú eres el maestro de Israel, no lo sabes. Muy bien, vamos a ir a Salmo 69:9 y Juan 2, 16 y 17. ¿Quién? ¿Quién lee Salmo 69? Salmo Jenny, Salmo 69. Ella lee 9. la profecía y yo leo el Dale. cumplimiento. Y tú, Juan, todos estos son en Juan solamente los que vamos a analizar. Juan 2, 16 y 17. Ok, Salmo 69, ¿qué? 9. 9. Dice, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Muy bien. ¿Y Juan? Juan 2, 17 dijiste. 16 y 17. Entonces dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Ok. A mí me llama mucho la atención esto, porque evidentemente la Biblia dice que al momento ellos no sabían nada. Esa aclaración la hace cuando escriben el Evangelio. Porque la Biblia dice que Jesús hizo muchas cosas que ellos no entendían. No fue hasta que después que Jesús resucitó, que todas estas cosas Que conectaron todo, y como dijimos, tú dijiste ahorita, Joel, fue el Espíritu. En Pentecostés fue que el Espíritu le hizo conectar todos los puntos, y ellos decían, diantre, espérate, cuando estuvo en el templo, hizo eso. Eso es lo que David dijo en Salmo 69. Vamos ahora a Jeremías 2:13 y Juan 7:38. Jeremías 2:13 y Juan 7:38. A ver, 2:13. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Ok, ahí se está identificando como fuente de agua viva. ¿Y Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Muy bien. Jesús dice que el que cree en él, esa misma agua viva que hablaba Jeremías, va a brotar de esa persona. Números 9, 11 y 12 y Juan 19:36. Números 9, 11 y 12 y Juan 19:36. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan, sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Muy bien. ¿Y en Juan 19:36? Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Pues léete el 35 o el 34 para tener el contexto ahí. ¿El 34? Ah, sí, pero unos soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Ok, Juan es el que dice, yo fui testigo, Juan estuvo ahí ante la cruz, dice, no, yo vi esto, salió agua con sangre. Obviamente después de la lanza se dieron cuenta que Jesús estaba muerto y no le tuvieron que quebrar ningún hueso, cumpliendo lo que decía la profecía de Números 9, 11 y 12. Zacarías 9:9, vamos a cambiar ahora, Joel, Zacarías 9:9 y Jennifer, tú buscas los últimos 3 de Juan. Sí, Zacarías 9:9 y Juan 12, 14 al 15. Zacarías 9:9 y Juan 12, 14 y 15. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Muy bien. Que acá cumplió Jesús la profecía. Correcto, O sea, constantemente. pero él, en los otros, bueno, también. No. ¿Tú piensas que los otros no? No, también. O sea, era como que... También. No, porque por ejemplo, cuando no le quebran los huesos. Soldados, correcto, ahí por no. eso, los soldados no sabían que estaba cumpliendo la profecía. Cuando Jesús hizo esto, él sabía que había una profecía y entonces hizo eso para cumplir la profecía. Claro. De paso, obviamente hay demasiados textos, como dijimos ahorita, pero hay un texto específico también, profecía, que le iban a dar agua con vinagre o lo que sea, y Jesús en la cruz pide que le den agua, y dice, creo que es Mateo que lo dice, para que se cumpliera la escritura. Constantemente Jesús hacía estas cosas para cumplir la profecía, que yo sé que es algo que Joel acá ha enseñado antes, que volviendo al punto que hicimos ahorita, todo lo que Jesús hace, lo que hizo, ahora nos lo da a nosotros. Nosotros también tenemos que ser cumplidores de profecía. Entonces, tal vez uno más. Zacarías 12:10, Joel, y Jennifer, Juan 19:37. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Hasta dónde? Era el 10. Ah, ok. Este es bien cortito, dice, Sí. y mirarán al que atravesaron. Ok. Sí, porque Zacarías dice que lo iban a atravesar. Se puede decir, ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Ahí está. Así que, ¿por qué me llama mucho la atención esto? Obviamente no porque solamente Jesús cumplió todas estas profecías que hacían de él, pero me llama mucho la atención desde la perspectiva de los autores de los evangelios, cómo ellos, a la hora de recordar todo lo que Jesús hizo, el Espíritu les ayudó también a conectar todas estas cosas que estaban escritas desde hace miles de años, que nunca las habían podido entender hasta que Jesús no cumplió la profecía. Y no puedo dejar de pensar que tal vez ahora también al final del tiempo, tal vez ya estamos viviendo, la historia se va a repetir. Tantas cosas que no, de profecía, y que hablamos y damos seminarios de Apocalipsis y todo lo demás. ¿Será que realmente no entendemos nada todavía hasta que se cumpla? Y cuando se cumpla, entonces vamos a poder conectar todos los puntos y decir, esto fue lo que quiso decir Jesús. Esto fue. Yo creo que a veces tenemos una obsesión. No sé si no solo los adventistas, no conozco de otras denominaciones que tal vez enfaticen tanto lo escatológico del cristianismo, ¿no? De Jesús, lo final. Pero tenemos una obsesión porque queremos saberlo todo antes de que ocurra. Queremos saber los 2300 días, queremos saber cuáles son las plagas, queremos saber qué significa lo del trono, queremos saber qué significa aquello, queremos saber qué significa todo. ¿Y será que no es que no lo estudiemos, no es que no podamos entender, pero será que no vamos a saberlo 100% hasta que se cumpla? Bueno, lo que tiene que ver con nosotros, las profecías, esto es mi manera de ver las cosas, ¿no? Pero las profecías que se han dado para nosotros, nosotros tenemos que cumplirlas. Entonces nosotros las vamos a cumplir, o sea, conscientemente las vamos a cumplir. Las profecías que tienen que ver con lo que Dios va a hacer, aparte de nosotros, no con nosotros, sino aparte de nosotros, y lo que van a hacer los impíos, posiblemente eso nos sorprenda. Claro. Porque no está bajo nuestro control eso. Entonces te hago una pregunta. ¿Cuál es tal vez una de esas profecías apocalípticas o escatológicas que nos toca a nosotros hacer? ¿Hay muchas? No, para mí ¿no? es una, y después, claro, en la medida que se van cumpliendo las cosas, nosotros vamos a ir confirmando que se dieron las cosas y que se están dando las cosas. Pero yo creo hay una sola, que es la primera profecía del Apocalipsis, que es por medio de la revelación de Jesús, aceptar la revelación de Jesús, que así comienza el Apocalipsis, que eso va a producir arrepentimiento. Es aceptar la revelación de Jesús y levantar a Jesús. Esa es la profecía. Y después viene el mensaje de los 3 ángeles, que son profecías también que eso nos marcan cuál es el mensaje que tenemos que predicar. Alrededor de eso hay muchas cosas, muchas reacciones que va a haber en el mundo que ya no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con las reacciones de la gente del mensaje que se está predicando. Del mensaje que se está predicando y de la gente que no quiere aceptar a Dios, o de los sistemas humanos que no quieren aceptar a Dios. Tenemos ciertos parámetros que nos dan a entender que van a ser sistemas perseguidores y eso. Ahora, exactamente cómo se va a cumplir no sabemos hasta que se cumpla. Exacto.
Muy bien. Entonces, tú mencionaste algo también que quiero mencionar porque lo tenía acá en las notas también, que lo mencioné al principio. ¿Cómo es que el mismo mensaje de Jesús, todos vieron, bueno, no todos vieron porque fue después de la resurrección, pero cómo es que Jesús hizo cosas, hizo señales y había un sector, y yo creo que lo contestamos en otro episodio, un grupo decía, es que este es el Hijo de Dios, no cabe duda, y otros decían, no, este se está haciendo pasar como Hijo de Dios, hay que matar a este tipo, porque como tú mencionaste ahora, va a pasar también en el tiempo del fin. Entonces, ¿qué hace que un grupo reaccione así o que un individuo reaccione así ante la misma cosa? ¿Será mi actitud? ¿Será el endurecimiento de mi corazón? ¿O será que, es el rendirse como al dicen algunas Espíritu personas, Santo? hay algunas personas que dicen, no, es que Dios tiene algunas personas que va a salvar y van a aceptarlo, pero a otras le va a endurecer el corazón como le endureció a Faraón. Entonces, pues, Dios se lo va a endurecer para que no crean. ¿Será que así opera Dios o es más con nuestra actitud, nuestra, ¿cómo se dice? No actitud. Se me acaba la palabra ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, a mi criterio, ¿no? Y Dios va a dar su Santo Espíritu a la gente que se arrepienta. ¿Para qué? No es para salvarlo, sino para que cumplan una misión, que la misión es levantar a Cristo en el mundo. Dicen que esos 144.000 van a predicar una gran multitud, que va a ser el mundo, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para ese es el mensaje de los 3 ángeles. Entonces va a haber gente, aparentemente, yo creo que una mayoría del mundo va a aceptar ese mensaje. O sea, no se va a resistir. ¿Por qué? Porque por primera vez va a haber un grupo de gente que está haciendo las cosas bien, que no está ensalzando a sistemas, que no está ensalzando a su iglesia, que no está condenando, sino que está levantando a Cristo. Entonces, como resultado de eso, va a haber mucha gente que se convierta. ¿Quiénes no se van a convertir? Los que se resisten a perder el poder, los que se resisten a dejar de controlar a la gente, los que se resisten a renunciar a sus ideas de Dios antes que entrar en las ideas de Dios mismo. O sea, claro. Pero al final yo creo, me parece que la Biblia da a entender eso, que eso van a ser una minoría, pero van a ser una minoría que tenga el poder de la fuerza. Y entonces por eso va a haber una guerra, o sea, en contra de este grupo. Y este grupo, como no va a usar la fuerza física, la fuerza compulsoria, entonces va a parecer que pierde. Generalmente los países, por ejemplo, autoritarios, están gobernados por una minoría, nunca es una mayoría. Claro. Nada más que generan miedo, la gente tiene miedo y en vez de enfrentarlos, entonces por el miedo aceptan lo que esos sistemas autoritarios dan, ¿no? Cuando tú describes eso, me llega a la mente y llego a la conclusión de que entonces lo que hace la diferencia es o agarrarme de mi orgullo y decir, no, soy yo, es esto, nada más, o rendirme y decir, Señor, estoy dispuesto a aceptar esta revelación que me estás dando, aunque tal vez no la entienda al momento. Yo creo que hay que analizarlo todo. Claro. O sea, pero hay gente que por miedo no analiza nada. O sea, deja de pensar y prefiere que piensen otros por ellos, que un sistema le diga, tenés que creer en esto. Entonces dice, ¡oh! Por ejemplo, una de las cosas que se hacía en la Edad Media, ¿no? Decían, habló en contra de la iglesia. Entonces ya venían y quemaban a la gente, al que hablaba en contra de la iglesia, de lo que decía la iglesia, lo quemaban en una plaza. Ahora no se quema en una plaza, pero sigue existiendo el mismo miedo de hablar en contra de la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque los sistemas religiosos lo que se han encargado es de controlar a la gente. No, y no te queman en una plaza, pero sí te queman en las redes sociales. Correcto. Sí te queman con la gente de la iglesia, ¿viste? Esto y todo lo demás. Bueno, yo creo que estamos ya llegando acá al final de todo lo que tenemos. Jesús confirmó la Escritura a través del Antiguo Testamento y estos son simplemente algunos textos donde Jesús cumplió la profecía y así. Estaba pensando también, no es suficiente, o sea, los argumentos, porque para mí, y no quiero sonar esto como crítico, pero para mí todo esto son argumentos. Jesús cumplió el Antiguo Testamento, aquí están todos los argumentos, dijo esto, aquello otro, dijo otro. Pero los argumentos no convencieron a los líderes religiosos. No, nunca. Entonces, ¿por qué el afán nuestro de tener un registro de todos los argumentos? Es como, no sé cómo describirlo, es como que yo quiero probarte a ti con argumentos
que Jesús es Dios. El orgullo. El orgullo que yo quiero probarlo por mis argumentos, como para que tú digas, diantre, Ángelo tenía la razón. Sí. Y es el pudiera fruto, ser. es el Pudiera fruto de ser. la religión doctrinal que se instauró en el siglo IV después de Cristo. O sea, desde ahí comienza todo ese tipo de apología, apologética, de defender quién tiene la razón, el que no tiene la razón. En vez de analizar la actitud de una persona, Correcto. analizamos lo que piensa una persona, cuál es la creencia de una persona. No analizamos el fruto, analizamos la creencia. Tremendo. Es un estilo griego eso, de hacer religión. Pero eso se ha hecho tan natural que, es más, pensamos que eso realmente es la verdadera religión y estamos engañados. O sea, pensamos que eso realmente es lo que determina incluso la salvación de una persona o no. Y Jesús confirmó eso más de una vez con los encuentros que tuvo, de que es más importante tu actitud que tu creencia. Claro. O sea, la mujer samaritana, por ejemplo, que la estudiamos, no tenía ni la mitad de lo que tenían los judíos, ni creía la mitad. Sin embargo, la actitud de ella fue mucho mejor que... Y Jesús lo comparaba a la mujer sirofenisa. También dijo, Correcto. nadie tiene tanta fe, ninguno de ustedes tiene la fe que tiene esta. El centurión romano también dijo, no he También. hallado tanta fe acá. En Israel, dice. Claro, y eso todo le caía muy pesado a los que se creían que porque tenían una raza y porque creían bien, Claro. eran mejor que todos los que creían mal. Y con esto tampoco es que estamos minimizando el que, bueno, pues entonces voy a tirar por el piso. O vamos a creer lo que Claro, sea. no. Tiene su valor, pero al final del día podemos sentarnos con alguien y darle los 150 versículos de que Jesús es el Mesías, y al final eso no va a convencer a la persona. Porque los argumentos nunca convencen. Y aparte, cuando nosotros estamos en eso de la creencia, de defender la creencia, realmente lo que estamos defendiendo es una posición en nuestro grupo. Es como decir que a mí, yo lo hice muchas veces eso, humillar a alguien y después contar, yo lo humillé con todos los argumentos que le di, que esto y lo otro, y entonces los de mi grupo me aplauden y me transforma en un héroe de mi grupo. Y entonces termino yo siendo el centro. Exactamente. Que fue lo que dijo Jennifer, el orgullo al final del día es lo que nos motiva a hacer argumentos. Y por eso, o sea, la lección hablaba de estos, si pudiéramos decir, argumentos, ¿no? De estos testimonios que las personas dieron. Pero al final del día, lo que vale más y la señal, la evidencia de que somos discípulos no está basada en los argumentos, está basada en nuestra actitud. Y por eso Jesús dice que el que ama como Dios ama es su verdadero discípulo. El que no ama como él ama no es su verdadero discípulo. O sea, yo puedo tener toda la teología correcta y si no amo, de nada me vale, que es lo que siempre hemos dicho acá. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar con la lección. Creo que ya hemos exhaustido todo lo que estábamos tratando de mencionar. Sin duda, Jesús cumplió las profecías, mostró que era el Mesías al cumplir la profecía, y eso es evidencias, argumentos, pero al final del día, la evidencia más grande es el amor con que nos tratamos, el amor de Dios que se manifestó en Jesús. Y eso para mí es la revelación principal, la que tenemos que vivir y la que tenemos que enseñar. Muy bien. Bueno, Joel, ¿podrías terminar con una oración? ¿Cómo no? Querido Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a entender qué es lo más importante en la experiencia contigo, que podamos crecer en una actitud correcta por ser llenos del Espíritu, pero eso que nos lleve a creencias también que estén de acuerdo con la realidad que tú presentas en tu reino. No queremos tener creencias equivocadas, Sí, Señor. pero queremos tener primero una actitud correcta para poder llegar entonces a las creencias correctas de tu reino y no a las creencias que simplemente hemos heredado por causa del estudio de seres humanos, sino que queremos seguir el plan de tu Santo Espíritu, así como Jesús seguía aquí en la tierra tu plan cuando tú le mostrabas lo que Él tenía que hacer. Que Él pueda ser nuestra cabeza, que Él pueda ser nuestro referente y que Él pueda hacer todo para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. 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 Bueno, antes de irnos, queremos recordarles que el julio del 2025 tenemos un evento internacional. Tenemos nuestra Escuela de Discipulado Orgánico en España. Así que ya la registración está abierta. Aquí vamos a poner ahora en un segundo el enlace donde usted puede ir para encontrar toda la información necesaria. Va a ser en Sagunto, ¿qué se dice? Sagunto, España. Y ahí puede ir al website y va a encontrar toda la información, los costos, los días, todo. Y si ahí de casualidad no encuentra la respuesta a alguna pregunta que tengas, entonces puedes escribirle un correo electrónico a Jennifer Sanabria, que es nuestra secretaria del equipo pastoral, y ella con mucho gusto en el momento que pueda te contestará
tu pregunta. Pero realmente va a ser una experiencia muy linda. Va a ser, ¿cuál es la fecha? Del 3. Del 4 del 4 al 13 de julio. Yo me sorprendí el otro día, no me había quedado en cuenta que mi cumpleaños va a ser durante la EDO allá en España. Venga a celebrar Así el que cumpleaños. venga a celebrar sin duda. Ese es uno de los atractivos. Todavía no cumplo 50, todavía no he llegado ahí, todavía estoy en los 40. ¿En serio? Sí. No me hagas hablar, Joel. Pero sí, no, mi cumpleaños va a ser allá, así que doble celebración. Va a ser muy bueno, esperamos, el cupo es limitado, ¿verdad? Sí. Así que regístrese. No pierda tiempo, compre los pasajes ya. Va a ser una experiencia inolvidable. Acá yo he vivido ya 2 escuelas de discipulado orgánico y cada una de ellas ha sido una tremenda experiencia. Así que ahí también en el website puede ver la razón por la cual hacemos esto y qué es la EDO o la Escuela de Discipulado Orgánico. Y como siempre decimos que también Alex fue el que dijo esto, que me parece muy bien. O sea, la Escuela de Discipulado Orgánica es costosa, pero no es cara. O sea, sí, realmente desembolsar el dinero ese, pero queremos decirles que estamos simplemente tratando de cubrir los gastos de la escuela. O sea, no estamos tratando de sacar ganancia ni nada por el estilo. Claro, para que pasemos lindos días también, pero es costosa, pero no cara. Y nosotros siempre vemos que las personas que vienen, que dan su testimonio, son personas que quizás les resultaba muy difícil, pero dijeron, no, Dios me está diciendo que vaya y lo voy a poner en las manos de Dios, y Dios se ocupó de que lleguen, milagrosamente. Y por eso los instamos a que si usted siente que tiene que estar, pruébela a Dios, o sea, juéguese con Dios y ahí nos veremos entonces si Dios quiere, porque para nosotros también va a ser un esfuerzo de fe que estamos haciendo con la iglesia de Forest City, de poder llevar la escuela a Europa para poder entonces acercarnos a la gente que sentimos que son también amigos nuestros allá. Claro que sí. Bueno, pues ahí está la información. Gracias por haber estado con nosotros y como siempre te esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos. Dios te bendiga.